Buen día. En esta plática vamos a revisar los trastornos motores del esófago. En primer término, vamos a revisar los puntos que son algunos aspectos de fisiología del esófago, los síntomas asociados a estos trastornos, los elementos desde el punto de vista de diagnóstico como es la manometría esofágica, y vamos a definir los trastornos primarios, secundarios y sobre todo a establecer la nueva clasificación que se utiliza en la actualidad. En esta diapositiva ustedes pueden ver los elementos anatómicos importantes desde el punto de vista clínico en la función del esófago. Se ve, por ejemplo, que la primera porción del esófago está compuesta de músculo estriado y los tercios medio y distal del esófago están compuestos de músculo liso. Asimismo, también vemos las presiones que manejan el esófago y la referencia que es la referencia de la atmósfera. Desde el punto de vista del laboratorio de fisiología, el método que utilizamos se llama manometría esofágica. En esta diapositiva vemos la manometría convencional que se usaba hasta hace unos 10 años, donde se contaban con 4 o 5 sensores que nos permitían ver parcialmente la movilidad del esófago en forma de trazos, como se muestra en la diapositiva. Como se aprecia, la distancia entre uno y otro sensor es de 5 centímetros, de manera que había un espacio que no era correctamente estudiado. En contraste, la manometría de alta resolución, como se ve a la derecha, en la actualidad muestra que tiene 36 canales el catéter y la presentación es en forma de trazos de colores o plots de colores que nos identifican todo lo largo del esófago, desde el esfínter superior, el inferior, incluyendo también una parte del estómago. Los parámetros más importantes de este estudio, que se llama manometría de alta resolución, son los siguientes. En primer lugar está el IRP, que quiere decir integral de la relajación, la presión de integral de la relajación, que debe ser menor de 15 milímetros de mercurio. Después tenemos la integral de la contracción, definida en el cuadro señalado por la línea punteada roja, que representa el vigor de la contracción. Y finalmente tenemos la latencia distal, que es el tiempo que transcurre entre el inicio de la deglución y el tiempo en que llega la contracción a la unión esófago-gástrica. En base a estas mediciones es que se establece la nueva clasificación que vamos a mencionar posteriormente. Los síntomas esofágicos señalan la alteración que normalmente tiene el esófago en el tránsito de la comida de la boca hacia el estómago. Entonces los pacientes se pueden quejar de impacto de la comida, de regurgitación, aspiración, y esto al haber un tránsito inadecuado los puede llevar a una desnutrición. También tenemos la presencia de dolor precordial, opresión, la pirosis y la sensación térmica retroesternal. La disfagia significa dificultad para la deglución o sensación de que la comida se atora. Odinofagia es la dificultad para la deglución adicionalmente con dolor. En base a los parámetros que mencionamos en la manometría de alta resolución, se ha establecido esta clasificación de Chicago de los trastornos motores del esófago. El punto más importante es el IRP o integral de la relajación. Cuando este IRP es mayor de 15 milímetros de mercurio y se asocia a aperistalsis o peristalsis fallida en cada uno de los tragos, representa una entidad que se llama acalasia. La acalasia, en base a la clasificación de Chicago, se ha dividido en los tipos de 1 al 3 en función a la presencia o ausencia de presurización o espasmo adicional. Si el IRP es normal y no hay alteración, si el IRP es de mayor de 15 también, pero no hay alteración en la peristalsis,
Entonces esto se denomina obstrucción funcional del esófago y puede corresponder a una acalasia parcialmente expresada o a una obstrucción mecánica inducida por algún elemento vecino de la unión esófago-gástrica. Cuando el IRP es normal, pero hay alteraciones en la motilidad del cuerpo del esófago, podemos identificar al espasmo distal del esófago cuando el 20% de las contracciones o más son prematuras, es decir, que la latencia es menor de 4.5 segundos. El esófago de Jackhammer, cuando la integral de la contracción es mayor de 8000 o ausencia de contractilidad. Vamos a ver con detalle algunos de estas alteraciones motoras. Empezaremos por la acalasia. Es una enfermedad poco común, se presenta entre 1 y 80.000, 1 en cada 80.000 habitantes, y se caracteriza por falla de la relajación del esfínter inferior del esófago, aperistalsis, dilatación del cuerpo del esófago y esfínter hipertónico. No se conoce exactamente la etiología de la acalasia. La acalasia idiopática se sospecha que sea secundaria a una destrucción autoinmune del plexo mientérico desencadenado por una infección viral, probablemente un virus del herpes tipo 1. Y esto pues, conlleva a una pérdida de las neuronas inhibitorias de la unión esófago-gástrica y a las manifestaciones clínicas y radiológicas y manométricas de esta entidad. Para recordarles, el plexo mientérico está entre las capas musculares circular y longitudinal en la unión esofagogástrica también, y tenemos en esta zona un equilibrio entre las neuronas colinérgicas que producen un aumento en el tono y las neuronas inhibitorias o nitriérgicas que reducen el tono. Al no haber un tono inhibitorio, predomina el tono colinérgico, de manera que el esfínter tiene una mayor presión y no se relaja. Se han documentado una disminución significativa comparado con los normales de las neuronas localizadas en estos sitios en los pacientes con acalasia comparados con los controles, como se ve en esta diapositiva, donde se muestra también una tinción de inmunohistoquímica de esa zona. ¿Cómo se presenta desde el punto de vista sintomático? La acalasia se manifiesta por disfagia tanto a sólidos como a líquidos. Generalmente también se asocia a regurgitación, ya que el esófago se llena de líquido y de alimentos. Hay además pérdida de peso, puesto que los pacientes no pueden alimentarse correctamente, y la distensión esofágica por el alimento acumulado produce dolor. En algunos casos, el alimento acumulado se fermenta y entonces el paciente tiene la percepción de pirosis y puede confundirse, de hecho, con reflujo. El paciente, al acostarse, dado que tiene alimento en su esófago, este puede regresarse a la garganta y darle tos y tener, de hecho, aspiración. Como se mencionó previamente, hay 3 tipos de acalasia y estos son los trazos característicos de cada uno de ellos. Asimismo, se muestra las imágenes radiológicas de los diferentes tipos de acalasia. En la endoscopía de los pacientes con acalasia, la mitad puede ser normal, sin embargo, lo habitual es que encontremos un esófago dilatado con restos de alimento o líquido. En el esofagograma, lo característico es tener una terminación en punta de lápiz o cola de ratón, como se ve en este esofagograma, un esófago dilatado con un nivel hidroaéreo muy franco. ¿Qué tratamiento se puede ofrecer a los pacientes? La acalasia es una enfermedad que se trata ya sea con dilatación o con cirugía. El uso de medicamentos solamente está reservado para aquellos pacientes que tienen una contraindicación a un procedimiento más definitivo. Se han usado, como se ve en la diapositiva, nitratos, bloqueadores del calcio y la inyección de toxina botulínica. Sin embargo, estos tratamientos son temporales y en un problema que es a largo plazo son
tienen muchas limitantes, sobre todo porque también tienen efectos colaterales. La dilatación neumática se lleva a cabo bajo visión endoscópica y fluoroscópica, y como se ve en la diapositiva, se pasa un dilatador a través de una guía, se coloca en el centro de la unión esófago-gástrica y se dilata. Se ven que la dilatación es gradual y podemos ver en las imágenes endoscópicas también el efecto de la dilatación después de la dilatación. La dilatación neumática produce ruptura de las fibras circulares del esfínter inferior del esófago y los mejores resultados se obtienen cuando la presión del esfínter es menor de 10 milímetros de mercurio. Tiene un éxito aproximado de 80% y la frecuencia de la perforación es 2.5 o menor, 2.5% o menos. Para algunos autores esto sigue siendo la primera línea terapéutica. Los resultados del tratamiento de la dilatación dependen del subtipo de acalasia. De manera que, por ejemplo, como se ve en las gráficas, el subtipo 1 y 2, la dilatación es efectiva, tan efectiva como la cirugía. Sin embargo, en el subtipo 3, la dilatación es significativamente menos efectiva, por lo que en este subtipo de acalasia no es recomendable la dilatación. La cirugía o miotomía de Heller es el tratamiento también con el que se rompen las fibras musculares del esfínter inferior del esófago y generalmente se hace en la actualidad por laparoscopía. Adicionalmente, dado que el esfínter queda no funcional, se le lleva a cabo una cirugía antirreflujo parcial con el fin de no provocar una disfagia postoperatoria. Otra cirugía más novedosa es la cirugía de POEM, o por sus siglas en inglés, Peroral Esophageal Myotomy. Como se ve en los dibujos, el tratamiento se lleva a cabo a través de un túnel submucoso que se hace en la luz del esófago, se llega a la zona del esfínter, se hace el corte de los músculos y finalmente se ponen clips en el orificio donde se hizo el orificio de entrar al túnel. Los resultados de la miotomía comparados con la cirugía son bastante buenos, sobre todo como se ve en el cuadro, el tiempo de hospitalización es mucho menor. Otros tratamientos, como se mencionó, menos agresivos son la toxina botulínica, en donde se inyecta esta toxina en la unión esófago-gástrica y esto disminuye la liberación de la acetilcolina, que es el neurotransmisor que contrae el esfínter. Dado que esto tarda 4 a 6 meses solamente la duración, se han intentado otros utilizar subtipos de diferentes tipos de toxina, usar mutantes de Botox, de la toxina botulínica, o utilizar inhibidores de los brotes del sistema nervioso, que es lo que hace que se recupere otra vez la inervación con el fin de hacer más duradero el efecto terapéutico. En Asia se utilizan estas prótesis autoexpandibles que son metálicas y se dejan una semana, con lo cual se establece una dilatación crónica durante ese tiempo y como se ve en la diapositiva, la apertura del esfínter inferior es bastante satisfactoria con pocos efectos colaterales. Los efectos de las prótesis autoexpandibles a largo plazo comparados, por ejemplo, con la dilatación neumática, lo que se muestra en el cuadro amarillo, pues son bastante satisfactorios, ya que a largo plazo, por ejemplo, en estos estudios que son asiáticos, a 10 años el efecto de la dilatación neumática con prótesis es mucho mejor que con la dilatación neumática tradicional. La respuesta de la acalasia varía dependiendo del subtipo de acalasia. La acalasia tipo 3, como ya se mencionó, tiene una mala respuesta a la dilatación, pero también tiene una mala respuesta a otro tipo de tratamientos. En este cuadro es un algoritmo para establecer el tratamiento de la acalasia. En el paciente que se ha establecido el diagnóstico
por manometría de alta resolución y endoscopía. Si es un individuo que tiene bajo riesgo quirúrgico, la opción es la dilatación, la cirugía de Heller o la cirugía de POEM, dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, una persona menor de 40 años con una acalasia tipo 3, como ya se mencionó, este es candidato a una cirugía de POEM o cirugía peroral. En el caso de alguien que tiene un riesgo elevado, la inyección de toxina botulínica es el tratamiento de elección o tratamiento farmacológico en otros medicamentos, dado que estos pacientes de alto riesgo pueden tener complicaciones postoperatorias. En el caso del paciente que tiene un IRP o una relajación parcial y que tiene peristalsis, como se ve en esta diapositiva, esto se llama obstrucción funcional del tracto de salida y esto puede corresponder a una acalasia parcialmente expresada o bien a una compresión extrínseca por algunas estructuras anatómicas vecinas a la unión esófago-gástrica. Como se ve en este caso publicado en la revista de gastroenterología, en donde se ve que la imagen manométrica, la imagen de radiología, es característica de acalasia. Sin embargo, en el ultrasonido endoscópico se demuestra que esto era secundario a una compresión extrínseca por un aneurisma aórtico. Los trastornos mayores de la peristalsis, ya yéndonos al cuerpo esofágico, son estos tres y los vamos a mencionar cada uno de ellos. En primer lugar, el espasmo distal, como ya dije, se establece cuando 20% de las ondas son prematuras, es decir, que la latencia es menor de 4.5 segundos. El espasmo distal del esófago, entonces, de acuerdo a la clasificación de Chicago, se requiere de estos datos y la peristalsis debe de estar también conservada entre uno y otro trago. A la clasificación anterior era distinto ya que el equipo utilizado era de más limitantes técnicas. El esófago de Jack Hammer es una nueva entidad en donde la contracción del esófago es intensa y se denominó esto porque se producen ondas de contracción repetidas, como se ve en esta gráfica, y lo que semeja por ejemplo, un martillo, que ese es un jackhammer martillo, roto martillo con el que rompen el concreto. La presión que se genera es muy alta. Y esto se manifiesta por síntomas como dolor, disfagia y sensación de quemadura o malestar retroesternal. El mecanismo del dolor en los pacientes que tienen un trastorno motor puede ser distensión, como en el caso de la acalasia, puede ser isquemia, como en el caso del espasmo, ya que o el esófago Jack Hammer, ya que la contracción puede ser de tal magnitud que disminuye la perfusión de los tejidos del esófago. O puede ser por estímulo de los quimiorreceptores, como en el caso de los pacientes que tienen reflujo. Los tratamientos para los trastornos motores espásticos pueden ser, los de primera línea son tratar de, por ejemplo, quitar la posibilidad de la acidez, entonces se utilizan inhibidores de la bomba de protones. También usamos bloqueadores del calcio, nitratos, inhibidores de la 5-fosfodiesterasa como el sildenafil y moduladores del dolor visceral como los antidepresivos. Los de segunda línea son la toxina botulínica, la dilatación neumática y de tercera línea la cirugía, sobre todo la cirugía de POEM. Y en el caso de los trastornos en donde la motilidad está disminuida, usamos procinéticos o cirugía antirreflujo. En esta diapositiva se muestra el efecto de la toxina botulínica en un paciente que tiene un trastorno espástico y lo que se ve es una disminución en la contracción del cuerpo del esófago después de haber inyectado la toxina botulínica. Este otro caso, lo que se muestra es un paciente que tiene un espasmo esofágico y vemos que la manometría es muy diferente antes y después de la cirugía de POEM. Es un esófago hipercontráctil que claramente la contracción intensa desaparece posterior a la cirugía.
Los cambios en el vigor de la contracción, en forma de contracción de menos vigor, se caracterizan por ser fallidos cuando por definición tienen menos de 100 milímetros de mercurio, débiles cuando tienen menos de 450 milímetros de mercurio, o fragmentados cuando hay un espacio sin contracción en el trazo del cuerpo del esófago, como se ve en la diapositiva. Las ondas fragmentadas son más frecuentes en aquellos pacientes que tienen reflujo y son también más frecuentemente fallidas. Y conforme el daño se acentúa, por ejemplo, como se ve en esta diapositiva, los pacientes que tienen esófago de Barrett, que es una lesión secundaria a un reflujo crónico, vemos que esta alteración es más común. Desde el punto de vista motor, hay enfermedades sistémicas que afectan el esófago. Tenemos la esclerodermia como el ejemplo típico de esto, en donde se caracteriza por hipotonía del esfínter inferior, contracciones de baja amplitud y simultáneas, y los pacientes tienen en la manometría de alta resolución, como se ve, solamente preservado la primera parte del esófago, el esófago que tiene músculo estriado, como se podrá recordar de la primera diapositiva, ya que en esta parte es la única parte que tiene ese tipo de músculo, el resto es músculo liso. Estos síndromes tienen una manifestación cutánea muy extensa. Aquí tenemos un paciente que tiene lo que se conoce como síndrome de CREST, por sus siglas en inglés, que tienen calcinosis, fenómeno de Raynaud, alteración esofágica, esclerodactilia y telangiectasias. Estos sujetos pueden mejorar con el uso de betanecol, que es un colinérgico administrado intravenosamente, como se muestra en la diapositiva. Y también podemos usar medicamentos que actúan en los receptores serotoninérgicos, como la buspirona, que mejora la alteración motora en estos pacientes, como se ve que mejora en este caso la presión del esfínter inferior del esófago. Otros trastornos musculares de enfermedades sistémicas son la dermatopolimiositis, como es el caso de estas alteraciones. Se presentan también en la piel, como son los signos de Gottron y el eritema heliotropo. Estos sujetos tienen una pobre contracción de la faringe y de la primera porción del esófago. Y otra alteración también motora, en este caso originada por alteraciones en el sistema nervioso, es la miastenia gravis. En este caso, en el trazo de arriba, vemos como la presión del esfínter superior es baja, la contracción de la faringe es también débil, y con el medicamento que estimula la liberación del medicamento, que es un medicamento colinérgico, vemos cómo se corrige este defecto y se mejora y se percibe mejor el esfínter superior y la contracción de la faringe. La manometría en los pacientes con reflujo demuestra en aquellos que tienen un reflujo prolongado, como ya mencionamos, alteraciones de motoras manifestadas por ondas fragmentadas y débiles, como se observa en estos dos trazos. Y finalmente, les presento en esta diapositiva la clasificación completa de Chicago, en donde tienen los trastornos asociados a la obstrucción de la unión esofagogástrica, que son la calasia y la obstrucción funcional del esófago, en base a que tiene un IRP anormal, los trastornos mayores de la peristalsis, que ya mencionamos cuáles son, que son el espasmo distal del esófago, esófago Hammer y la ausencia de contractilidad, y los trastornos menores del cuerpo del esófago, que son la motilidad inefectiva y fragmentada. Gracias.